Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias por aceptar el llamado de Dios en un domingo más. Y hoy vamos a estar compartiendo acerca de El Shaddai, ¿sí? Ya con este serían 10 nombres, llevamos 10 nombres hasta hoy estudiados. Yo les decía al principio que en la Biblia hay 52 nombres, no los vamos a estudiar todos, solo vamos a estudiar 12, quizás los más relevantes, aunque no es correcto decirlo así, creo que cada nombre tiene su importancia. Y el Shaddai es uno de los nombres quizás más conocidos, está en la lista de los más conocidos. Si hemos tenido un poco de experiencia o de un poco de tiempo en comunidades cristianas, hemos oído este nombre en oraciones, hemos oído este nombre en canciones, incluso casi todos sabemos qué significa. En algún momento tuvimos la duda, preguntamos, pero quiero que lo estudiemos, porque aunque conceptualmente podemos conocer su significado, su traducción, es muy probable que no lo entendamos completamente. Y quiero anticiparles, no vamos a poder entenderlo completamente, ¿ok? Entonces vamos a entrar en lo que la Biblia enseña acerca de este nombre. El Shaddai significa Dios Todopoderoso. La palabra El en el hebreo es Dios, se traduce como Dios. Van a conseguir otros nombres como el Roy, el Cancana, que habla de Dios como con un atributo, a Dios con algo que representa en ese momento. Y la palabra Shaddai significa todopoderoso o todo suficiente. Y esto es muy importante porque ambas cosas significan. Incluso en algunos documentos se puede traducir como el todo. Ok, vamos a ver que esto es importante. En Génesis 17, del versículo 1 al 2, es la primera vez que se menciona este nombre en la Biblia. Y dice, cuando Abraham tenía 99 años, ¿qué edad tenía? 99. Guarda ese dato que va a ser importante, ¿ok? 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Esa es la traducción. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Y tenemos que tener mucho cuidado de todos los nombres que hemos venido estudiando. Hay que darle una importancia especial a los nombres con el que el mismo Dios se presenta. Por ejemplo, Jireh no fue que Dios dijo yo soy Jehová Jireh, sino que por medio de una experiencia que tuvo Abraham con Dios, por medio de una experiencia que tuvo, pudo recibir esa revelación en su corazón y decir, Él es Jehová Jireh. Lo mismo con el Roy, el Jehová es mi pastor. Es una revelación que tiene David en su corazón, pero no fue que Dios, a lo mejor sí, pero no está escrito en ese texto, se le presentó como yo soy el pastor, yo soy Jehová pastor, ¿verdad? Entonces es importante porque aquí Dios sí se presenta. Algunos nombres van a ser revelación en el corazón y otros nombres va a ser Dios presentándose. Y este es uno de esos. Dice, yo soy el Shaddai. O sea, se le presenta, no es la primera vez que se le presenta a Abraham, ya se le había presentado antes, y se le presenta y le dice, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Y le dice, sírveme con fidelidad y haré un pacto contigo. Y esto va a ser importante para lo que vamos a estudiar en este ratito, ¿ok? Este Dios Todopoderoso se presenta a través o en el marco de un pacto. Los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los que hemos reconocido que Cristo es el Señor y el Salvador de nuestras vidas, hemos entrado en lo que la Biblia llama en el Nuevo Testamento un nuevo pacto, ¿sí? Y vamos a entender, quizás no dimensionamos la palabra pacto, acuerdo, contrato, porque en nuestra cultura un contrato es como, le buscamos la vuelta, los abogados, ¿verdad? Los abogados le buscan la vuelta de cómo sacarle provecho al contrato, pero Dios sí se toma muy en serio los pactos que hace. Dios no le está buscando la vuelta de yo me comprometí con esto y lo voy a hacer. Y esto es importante porque este Dios todopoderoso, este Dios todo suficiente, ha decidido hacer pacto con nosotros.
decidió hacer pacto con Abraham y ha decidido hacer pacto con nosotros por medio de Cristo. El nuevo pacto en el que hoy entramos. Y esta no es la primera vez que Dios se le presenta a Abraham. En Génesis 12, el Señor, dice la Biblia, el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía ¿cuánto? 75 años cuando salió de Harán. ¿Y qué edad tenía en el texto anterior? Eso, qué bien, qué bueno que estamos aquí. Entonces, 24 años antes, Dios ya le había dado una instrucción y le había dado promesas. Si siguen leyendo el texto, Dios le empieza a prometer descendencia. Dios le empieza a prometer que a través de él iba a bendecir. Y me encanta porque solo en este texto, vemos cómo funciona la bendición de Dios. Solo en este texto vemos cómo Dios hace las cosas. Dice: te bendeciré y serás una bendición para otros. Y ese siempre es el propósito de Dios al bendecirnos. Quiero que lo sepas. Dios anhela bendecirte para que seas bendición para otros. Dios anhela bendecirte no para que le muestres a los demás lo bien que te va o lo grande que eres. Dios anhela bendecirte con talentos, con dones, con recursos, con lo que sea, para que tú puedas ser de bendición para otros. Esa es la imagen de Dios y es lo que quiso hacer con Abraham. Y es lo que vemos. Y Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir a ti, voy a bendecir a todas las naciones, a todas las familias de la tierra por medio de ti. En el capítulo 15, unos capítulos más adelante, no está ahí, pero le voy a explicar lo que pasa. Abraham empieza a dudar. Porque quiero que sepan algo que yo creo que en el cristianismo hemos super espiritualizado los sentimientos y hemos tachado algunas cosas como incorrectas, como por ejemplo dudar. Quiero decirte esto con cuidado. Tú puedes tener fe y al mismo tiempo tener dudas, porque somos humanos. Tú no desconfías del poder de Dios, pero hay preguntas que no sabes respuesta. Hay cosas que no entiendes, que estás viviendo, y eso no es falta de fe. Y ya lo vamos a explicar. El padre de la fe tuvo sus momentos de duda. Y empieza, eso está en el capítulo 15 de Génesis, no lo voy a leer para que no alarguemos, pero está en este momento. Dios se le presenta y le dice: Señor, tú me dijiste que me ibas a dar descendencia, pero será por alguno de mi casa. Porque en la mente lógica de Abraham era: bueno, será alguno de mis criados, alguno de los que nacen en mi casa, los que van a ser mis herederos. Y Dios le dice: no lo voy a hacer con alguien nacido en tu casa, lo voy a hacer con alguien nacido de ti, por medio de ti. Es a ti a quien he dado la promesa. Y ustedes ahí conocen la historia. Luego llega la esposa y los dos, no solo fue la esposa, por favor, ¿sí? Y ya habían pasado algunos años y literalmente era como: Dios, estás como lento, se nos está acabando las fuerzas, están pasando los años y quizás necesitas ayuda, quizás no entendimos bien, quizás el tema era de esta manera y estamos pensando que es conmigo, y al final ustedes saben la historia. Nació Ismael, el padre de toda la comunidad árabe, musulmanes, y hoy vemos lo que estas dos naciones, representan hoy, y cómo han tenido guerra desde sus inicios. Pero el hecho de que entendamos que Dios es todopoderoso y todo suficiente es crucial para entender que Dios no necesita nuestra ayuda.
Dios no necesita nuestra intervención para hacer algo. Si Dios te dice, espera, espera. Pasaron 25 años, la Biblia dice, ya Sara había perdido la costumbre de las mujeres y ya el hombre estaba listo, estaba viejo, ahí no había nada. Y se le presenta nuevamente. Y quizás, esto no lo dice la Biblia, pero quizás Abraham pensaba y Sara que ya Dios había olvidado de su promesa. Y es en este momento, 99 años, sin posibilidad de dar vida, sin posibilidad de procrear, sin posibilidad de concebir en el vientre de Sara, que Dios se le presenta a Abraham y le dice, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Anda delante de mí, anda con integridad, voy a darte descendencia. Voy a hacer aquello que te prometí hace 25 años, pero Dios se presenta con este nombre para transmitirle a Abraham, número uno, que Dios no se había olvidado de sus promesas, que Dios no se arrepintió de la promesa que le había hecho, que Dios no es mentiroso, pero además que Dios es poderoso para hacer aquello que ha prometido, aunque humanamente sea imposible. Era totalmente imposible. Dios es todopoderoso, todo suficiente, y ya vamos a ver lo que significa, y no necesita de nuestra ayuda, no necesita de la ayuda de algo físico, material, no necesita de la ayuda de la naturaleza, no necesita porque todo viene de Él, todo lo creó Él, y Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, donde quiera, en el momento que quiera. Eso más o menos se puede significar la palabra todopoderoso. Quiero ir al punto número 1. Dios es todopoderoso. Y quiero decirles, aquí hay un problema conceptual que tenemos todos. Y quiero decirlo con cuidado, pero todos tenemos un problema mental. Pero ya se lo voy a explicar. La persona que vino nueva, bueno, pero me trajeron aquí ya se lo voy a explicar. No hay ningún insulto. Miren, nuestra mente no puede imaginar la nada. Imaginen este espacio vacío. Sí, podría estar sencilla, sin nada, pero imagínenselo sin nada. Nuestra mente no tiene la capacidad de producir la imagen de nada. No, o sea, por eso cuando la Biblia dice que Dios creó todo de la nada, pero ¿qué era nada? O sea, no había nada, no había oxígeno, no había partículas, no había nada, y de la nada Dios creó todo lo que existe. Y para poder entender el todo, necesitamos entender la nada. Y nuestra mente no tiene la capacidad. Y muchos de nosotros, sobre todo los que tenemos más años en el Evangelio, sabemos, oramos, cantamos, decimos, sí, Dios es todopoderoso, pero quizás no lo entendemos, porque nuestra mente no puede entender qué significa que Dios sea todopoderoso. Porque si yo les digo, vamos a agarrar y a guardar todas las sillas de este lugar, es fácil. Si yo les digo, no, pero no son todas las sillas de este lugar, son todas las sillas del mundo, es más difícil, pero hay un límite. Cuando se acaben las sillas, ahí se acaba, pero el poder de Dios no tiene límite. El todo, desde el principio hasta el fin, por encima y por debajo, lo abarca todo. Que el Señor sea todopoderoso, es que no hay ninguna limitante para Él, no hay nada imposible para Él, ya lo vamos a leer, y no podemos dimensionar las capacidades, si se puede nombrar así, que tiene Dios de hacer las cosas o de no hacerla. No importa cuánto tiempo llevamos en la iglesia, todos podemos quizás creer que Dios es todopoderoso hasta que estamos esperando que algo pase y no pase. Suena muy bonito en las canciones, pero cuando estamos esperando algo y ya llevamos tiempo esperando y no pasa, ahí es cuando ya va. Pero si Dios puede, entonces no quiere. ¿Y por qué no quiere? Me falta fe. ¿Pero por qué me falta fe si yo sí creo? Y ahí entramos, no sé si solo me pasa a mí, y ahí entramos en un montón y decimos,
¿qué es esto? Pero no entiendo qué es lo que tiene que pasar. La Biblia declara que no hay nada que Dios no pueda hacer porque todo lo que existe lo creó Dios, pero no quiere decir que Él hará todo lo que nosotros queremos que haga. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en este significado. Dios es todopoderoso. No está limitado por nada humano. No está limitado por este plano en el que nos desenvolvemos. No está limitado por el universo. Miren, todavía no alcanzamos a descubrir. Bueno, yo no soy científico, pero los científicos no han alcanzado a descubrir si el universo tiene un límite. Y cada vez que se puede mirar un poco más lejos, todavía hay más que mirar. Y dicen, no sabemos si esto se acaba en algún momento. No tenemos los instrumentos y mientras avanza queremos ver más y más. Y estamos descubriendo nuevas galaxias y nuevos planetas y nuevas estrellas. Pero llegamos hasta un límite y dice, pero allá se ve que hay más. No alcanzamos a ver. Más o menos el universo habla de lo que Dios es. El universo posiblemente es el ejemplo más claro que podemos tener de qué significa que Dios es todopoderoso. No hay límite. Y por más lejos que podamos ver, todavía falta mucho por ver para alcanzar hasta lo máximo de todo el universo. Y creo que muchos de nosotros tenemos que vivir momentos en nuestra vida como Job en el capítulo 42 versículo 5, cuando dijo, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Abraham tenía que conocer que Dios era todopoderoso por experiencia propia. Así como cada uno de nosotros necesita, esto no es un concepto intelectual, porque ya le acabo de explicar, no tenemos la capacidad de entender qué significa que Dios es todopoderoso. Necesitamos experiencia con Dios, necesitamos relación con Dios, necesitamos la revelación del Espíritu Santo, grabando convicciones en nuestro corazón para poder dimensionar un poco qué significa que Dios es todopoderoso y qué puede ocurrir en la vida espiritual de alguien que tiene esta revelación. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Necesitamos no solo haber escuchado algo bonito, no solo haber escuchado una enseñanza. Necesitamos del Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, revélame qué significa que Dios es el Shaddai, el todopoderoso. En Job aparece muchas veces esta palabra Shaddai. Job 33:4. El Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Ustedes conocen, algunos quizás no, conocemos la historia de Job. Este hombre que la Biblia dice que era recto y vivía en rectitud delante de Dios, pero un día todo se pierde. Pierde sus hijos, pierde sus riquezas, incluso pierde su salud y entra en un proceso de entender algunas cosas. Y ahí es cuando en Job 11:7, por ejemplo, hay esta expresión: ¿puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? A veces, y esto lo digo por mí, no lo digo por usted, a veces somos arrogantes, a veces queremos exigirle cosas a Dios, a veces decimos, Dios, pero ¿por qué no está pasando esto? Dios, pero si yo estoy haciendo, yo estoy orando, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy haciendo un montón de cosas y tú no respondes y tú no haces nada. Y Job, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso tú puedes entender los misterios de Dios? ¿Acaso tú puedes entender la sabiduría de Dios? ¿Acaso tú puedes entender el poder de Dios? Cuando entendemos que Él es el Shaddai, no hay otra opción que bajar la cabeza y decir, si algo no está pasando, tú sabes por qué. Tú eres el que tiene el poder para cambiar las circunstancias. Si no las has cambiado, tú tienes un propósito. Job 35:13, me encanta donde aparece. Es un error decir que Dios no escucha y que al Todopoderoso no le importa. Esto se lo he dicho a los jóvenes muchas veces.
pero quiero que sepas, y lo dice no solo esta porción de la Biblia, lo dice en muchos lugares, Dios le importa lo que estás viviendo. A Dios le interesa lo que estás experimentando y Dios, aunque no lo veas, está en el asunto. Dios está presente, Dios está pendiente y Dios te está escuchando cuando tú piensas que no, cuando estás clamando ahí a solas en tu cuarto, en tu cama, llorando en tu almohada, lo que sea. Dios te está escuchando y la Biblia dice, sería un error pensar que Dios no te escucha. Sería el amigo de Job está diciendo, sería un error que pienses que a Dios no le importa lo que estás viviendo. No sé por qué no ha cambiado tu circunstancia. No te puedo explicar por qué te está sucediendo lo que te está sucediendo. Pero sería un error decir que a Dios no le importa. Sería un error decir que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, no está atento a tus oraciones y no está atento a lo que es. Y esto es lo que Dios, en su inmenso poder, alguna de las cosas que Dios puede hacer. Entender que Él es todopoderoso es entender también que Él es soberano. Es entender también que Él es bueno. Mire, lo que el enemigo más ataca en nuestra vida es para que desconfiemos de la bondad de Dios. Es cuando escuchamos esas vocecitas en la mente, en nuestro corazón, que dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué te está pasando esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué estás enfermo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué estás pasando necesidad? El enemigo sabe que si el corazón humano duda de la bondad de Dios, allí empieza a perder su comunión y su relación con Dios. Allí empieza a decir, es verdad, no debería estar haciendo otras cosas. Pero los que entendemos por revelación de Dios que Él es todopoderoso, vamos también a entender que Él es soberano. Él está al control de todas las cosas. Nómbreme una sola cosa que se escape del control de Dios. Si la Biblia dice que el universo está en la palma de sus manos, ¿qué se sale de ahí? ¿Qué se sale del universo? Dios, nada se escapa del control o de la soberanía de Dios. Job 23, del 13 al 14. Pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Este solo es algo que Dios tiene la capacidad. Usted quiere hacer muchas cosas, yo quiero hacer muchas cosas que no podemos hacer. Hay algunas cosas que quizás quisiéramos hacer y no son posibles que logremos hacer. Pero Dios todo lo que quiere hacer, lo hace. Y hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado, lo realizará. Nadie puede hacerle frente a Dios, nadie puede impedir que Dios, por eso, y esta es una pregunta que mucha gente me ha hecho, pastor, pero es que yo no entiendo, si ya en la Biblia se escribieron todas las profecías, si ya Satanás sabe que si pasan 10 estas cosas, él está liquidado, ¿por qué no lo impide? Y yo le he dicho, porque nadie puede impedir los planes de Dios. Satanás sabe que su final está escrito. Satanás está viendo las señales, igual que algunos creyentes diciendo el tiempo está cerca. Y Satanás está apresurado en tomar almas, en hacer lo que sea para corromper, para atar las familias, porque él sabe que su tiempo está contado. Le dice, pero Satanás es tonto, Satanás es bobo. Si él sabe que eso lo lleva a su fin, ¿por qué no le impide? Nadie puede impedir los propósitos y los planes de Dios. Dios es el único todopoderoso, y aunque Satanás sabe que ese es su camino para el fin, no puede impedirlo, no puede hacerle frente, no puede decir esto no va a pasar. Él ya lo sabe, y si Él ya lo sabe, los hijos de Dios deberíamos saberlo. Los hijos de Dios deberíamos saber que todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir, que todo lo que se ha profetizado va a suceder tal cual como ha sido profetizado, porque Dios es el único que anuncia el fin desde el principio. Dios es el único todopoderoso que anuncia lo que va a suceder desde hace miles de años atrás, antes de que suceda, y nadie puede hacerle frente. Primera de Crónicas 29:11. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo.
Este posiblemente sea uno de los textos que más hable un poco de lo que Dios, de lo que significa que Dios es todopoderoso, de que está por encima de todo. Y necesitamos creer que Dios es soberano. Jeremías 32:27, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Él es Dios de qué? De toda la humanidad. ¿Él es Dios de los cristianos nada más? No. Y ya le voy a explicar. Usted me va a decir, no, pero hay gente que cree en otros dioses. Sí, pero Él es el Dios. Toda rodilla se va a doblar y va a reconocer que Él es el Señor. Y van a darse cuenta en el día grande y temible del Señor que nombra la Biblia, que estaban equivocados. Van a darse cuenta que ese no era, que lo que ellos adoraban no era el Dios verdadero. Y doblarán sus rodillas y confesarán que Jesucristo es el Señor. Y sigue diciendo la Biblia, ¿hay algo imposible para mí? Y parece una pregunta absurda de parte de Dios. Porque yo le puedo preguntar a Isaac, ¿tú crees que hay algo imposible para mí? Y él, incluso desde su mente del niño, va a decir, bueno, sí, tú no puedes volar. Sí, hay cosas que no puedes hacer. Pero Dios, esta es una pregunta quizás un poco retórica. Dios es, ¿de verdad crees que hay algo imposible para mí? ¿De verdad crees que hay algo que yo no pueda hacer? Y otra vez, este es un pueblo en cautiverio. Este es un pueblo sometido por un pueblo extranjero. Este es un pueblo que estaba bajo la opresión enemiga. Y Dios dice, hey, no hay nada imposible para mí, pero no te voy a sacar de eso todavía. Porque no es mi voluntad. Vas a pasar por eso 70 años, quiero decirte. Vas a pasar 70 años no es el tema de hoy, pero eran consecuencias de actos específicos del pueblo. Dice, pero esto es parte de mi plan, pero quiero que sepas, mis planes contigo son de bien. Mis planes contigo son de bien y no de mal, no de calamidad. ¿Crees que hay algo imposible para mí? Yo podría en un momento quitarte todos tus enemigos, pero no lo voy a hacer. Tengo un propósito, tengo un plan. Y confiar en el Shaddai, en el Dios Todopoderoso, es confiar que todo lo que Dios hace, todo lo hace con un propósito. Proverbios 16:4, hasta el malo para el día del desastre. No hay nada que Dios haga por a ver qué sale aquí. No, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y creo que la actitud de los creyentes, cuando conocemos este Todopoderoso, debería ser la actitud que tenían los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan? Cuando van a ser echados en el horno y el rey le vuelve a decir, arrodíllense ante la imagen que yo edifiqué, arrodíllense y adoren. Y ellos le dicen, no lo haremos. Y quiero que sepas, rey, que nuestro Dios puede librarnos del fuego. Pero si no lo hace, no pasa nada. Seguiremos adorando al único y verdadero Dios. Eso es conocer a nuestro Dios. Punto número 2, todo es suficiente. Todos tenemos preguntas. Todos tenemos familiares, sobre todo si eres creyente desde hace unos años, todos tenemos familiares que han muerto por enfermedad, por las cuales no oraste una vez, sino muchas. Ayunaste, hiciste vigilia, hiciste todo, caminaste en chapitas, lo que sea, hiciste de todo. Y Dios igual permitió la muerte de ese familiar. Y es en esos momentos donde nuestra alma, nuestra humanidad empieza a batallar con todas estas preguntas. ¿Pero por qué? ¿Pero si yo oré? ¿Será que me faltó fe? ¿Pero qué fue lo que pasó? Pero cuando tú entiendes, Él es todopoderoso. Él podía sanarlo y no lo hizo. Dios es soberano. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y yo seguiré adorándolo. Él podía librarlo, Él podía sanarlo, pero si no lo hace, yo seguiré en mi corazón reconociendo que Él es todopoderoso, exaltándolo y adorándolo. 1 Corintios 8:6, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él.
que otra vez puede ser un poco etéreo, puede ser un poco, porque no alcanzamos a dimensionarlo completo. Eso es un conocimiento que nos permite adorar al Señor, que nos permite reconocer su grandeza, lo que podemos entender de su grandeza, decir: Señor, eres grande, eres bueno, eres fuerte. Y quiero terminar con el punto número 3. Es una pregunta un poco curiosa. ¿Dónde vives? Y no te estoy preguntando el sector en Caracas, no te estoy preguntando, ¿sí? La Biblia declara en uno de los salmos más conocidos por todas las familias latinoamericanas, pero menos leído, en el Salmo 91. En muchas casas está abierta la Biblia en el Salmo 91. Quiero leerlo contigo para que oremos con algo que: el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra de El Shaddai, dice la versión original. Y de ahí vienen preguntas. Ya vamos a seguir leyendo. ¿Dónde estás viviendo hoy? No es Chacao, no. Está el que habita al abrigo del Altísimo. O estás habitando en él. Y cuando hablamos de habitar, estamos hablando de relación. Cuando hablamos de habitar, tú cuando vives con alguien en casa, se supone, hay casos, pero se supone que hay relación, ¿verdad? Se supone que hay conversaciones, se supone que hablas, se supone que te preocupas por lo que la otra persona le está pasando, se ayudan mutuamente, se comunican, están todas con un mismo objetivo, con una misma dirección. Hay que hacer esto, es hora de tal cosa, eso representa habitar. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que se está relacionando con él, el que lo está buscando, dice: descansará a la sombra del Todopoderoso. Y aquí van cosas que algunos de ustedes ya han leído. Aquí va a decir cosas que solo Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, puede hacer en la vida de cualquiera de nosotros. Yo digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Esto es decisión de Dios o nuestra? Yo decido si va a ser Dios mi roca, mi fortaleza, mi refugio, o si voy a buscar mi roca, mi fortaleza y mi refugio en otros lugares. Ahí estoy decidiendo habitar lejos de Dios. Ahí estoy decidiendo habitar no a la sombra de Él, sino lejos de la sombra de Él. Dice: solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la plaga que acecha en la sombra, ni la peste que destruye a mediodía. Podrán caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio. Todo esto sucede. Todo esto son verdades que los creyentes podemos vivir. No significa que seamos intocables. A muchos creyentes, muchos pastores, muchos líderes, muchos lo que sea, les dio COVID, como a todo el mundo. No significa que seamos intocables, pero es muy diferente estar habitando en la presencia de Dios, pasar por momentos de enfermedad en la presencia de Dios, que pasarlos alejados de Él y confiando en otros asuntos. Ya que has puesto al Señor, versículo 9, por tu refugio, y al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ningún desastre llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos. Con sus propias manos te sostendrás para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león, a la víbora, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Yo lo libraré, dice el Señor, porque Él me ama. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en los momentos de angustia. No quiere decir que porque Él es todopoderoso no vas a pasar por momentos de angustia. Vas a pasar, pero Él dice: yo con mi mano te voy a sostener en esos momentos. Amén. Yo te voy a sostener en esos momentos. Lo libraré y lo llenaré
de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Jesús lo resumió en un versículo. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Separados de mí, nada puedes hacer. No hallarás paz, no hallarás tranquilidad, no hallarás descanso, no hallarás sanidad, no hallarás libertad separado de mí. Solo los que permanecen en mí encuentran estas cosas, porque Él es el Todopoderoso, es la roca inconmovible, es eso que nadie puede mover, eso que nadie puede ni siquiera tocar libremente. Dios tiene el poder para hacerlo. En esencia, todo depende de tus decisiones, de dónde decides poner tu confianza, de dónde decides poner tu fe, de dónde decides habitar todos los días de tu vida. Pero el mismo salmista decía: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Voy a hacer lo que sea necesario para habitar en su presencia. El salmista decía: en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Estas son verdades espirituales, pero son verdades no solo para que tengamos un conocimiento intelectual, son verdades para que experimentemos en la medida que decidimos buscar el Señor. Y esto representa el Shaddai. El Shaddai es todopoderoso, es todo, y ha sido el todopoderoso. Esto lo he dicho otras veces, pero es que no dimensionamos que la Biblia dice que Dios literalmente te sacó del infierno. Tu destino eterno era el infierno, como el de todos nosotros. Tu destino eterno era la segunda muerte, la muerte segunda. Tu destino eterno era el castigo eterno por los siglos de los siglos. Y Dios tomó, porque Él es todopoderoso, trascendió el cosmos, el tiempo, el espacio, se volvió hombre y te sacó a ti del infierno y te puso en el reino de su luz. Amén. No dimensionamos lo que eso significa. Es el milagro más grande que cada creyente ha vivido. La regeneración de nuestras vidas, el nuevo nacimiento. Eso es un milagro poderoso que solo el Todopoderoso podía hacer. Nadie más, ninguno más. No había ley, no había religión, no había hombre que pudiese lograr eso que Jesucristo logró por medio de su muerte.